Shalom Ubraja, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio del Daf Yomi. Hoy, segundo día de Rosh Chodesh Kislev, Erev Shabbat Kodesh, vamos a estudiar Bezrat Hashem, la página 31 del Tratado de Nedarim, en el tercer capítulo. Hoy página 31, mañana Bezrat Hashem Motzei Shabbat, terminaremos el tercer capítulo en la página 32. Comenzamos arriba de la página, en la nueva Mishnah, dice Hanoder Mishovte Shabbat. Asur Israel, Asur Kutim. Una persona que hace una promesa que no va a sacar provecho de lo que se llama Shovte Shabbat. Shovte Shabbat quiere decir las personas que reposan en Shabbat. Tiene prohibido sacar provecho de los judíos, que se llaman los que descansan en Shabbat, y de los Kutim. Los Kutim, recordamos, ya hemos visto varias veces a lo largo de todos los dapim que ya hemos estudiado, que los Kutim eran un pueblo que trajeron los asirios de Kuta para poblar el norte de Israel. Y a pesar de que vinieron aquí a Israel, se establecieron, siguieron haciendo sus prácticas idolátricas, etc. Y entonces Hashem les mandó leones que los iban atacando cuando paseaban en el campo, etc. Y entonces tenían miedo de Hashem, decidieron convertirse. Y al convertirse de una manera no muy clara, su estatus en la halajá siempre quedó como un estatus particular. Por eso siempre se trae a los kutim como algo particular. Entonces está prohibido tanto Israel como los kutim. Ahora, si alguien hace su promesa sobre los ojle shum, los que comen ajo, es decir, seguramente estamos hablando, o sea, minastam, la intención aquí en la Mishnah es hablar de aquel decreto de Ezra. Ezra Sofer decretó al pueblo de Israel que en las viernes por la noche se coma ajo, porque el ajo favorece la creación de esperma y entonces como van a tener relación en la noche de Shabbat, entonces es conveniente que coman ajo. Por lo tanto, se hace la promesa así, de los que comen ajo, Asur be Israel, de Asur be Kutim. Tiene prohibido tanto sacar provecho de un judío como de un kutí. Por último, dicen, Me'ole Yerushalayim, si hace la promesa de no sacar provecho de los que suben a Yerushalayim, Asur be Israel, Umotar be Kutim. Tiene prohibido tener provecho de un judío, pero tiene permitido tener permiso de sacar provecho de los Kutim, porque los Kutim no subían a Yerushalayim. Estaban obligados, pero iban al Har Gerizim, al monte de Gerizim, donde tenían ahí sus altares y hacían sus cosas. Dice la Gemara, Mai Shovte Shabbat. ¿Qué significa los Shovte Shabbat? Es decir, ¿por qué específicamente dice me prohíbo a los que reposan en Shabbat? Y aquí dice Israel y Kutim. Y lema me caime Shabbat, si me vas a decir que son los que guardan Shabbat, Mai Aire Kutim, Mai Arebe Kutim. ¿Por qué la Mishnah enseñó solamente los Kutim? Afilo de Kohabim, entonces también debería estar prohibido un no judío que cumple Shabbat. Si un no judío cumple Shabbat, entonces también debería habérselo prohibido por esa promesa. Ela, entonces, ¿de qué estamos haciendo referencia? Metzubim al Shabbat, es decir, los que fueron ordenados para que cumplan Shabbat. Cuando dice yo me prohíbo el provecho de Shofte Shabbat, está pensando en los que fueron ordenados por Hashem para que cumplan Shabbat. Ah, pero si es así, y aquí, es más efa, fíjate lo que dijimos al final. Me'ole Yerushalayim, los que suben a Yerushalayim en las fiestas. Asur be Israel Umotar be Kutim, está prohibido sacar provecho ahí de un judío, pero permitido de un kutí. ¿Sí? Porque el kutí no subía a Jerusalén, pero también estaba ordenado de subir a Jerusalén. Entonces, si es así, ellos también estaban obligados. Amar a Valle dijo a Valle, Metsube beose katane. Es decir, la intención, aquí cuál es, que él se prohíbe a aquel que está ordenado de hacer algo y además lo cumple. Es decir, que está ordenado de hacer Shabbat y además cumple con Shabbat. El que está ordenado de comer ajo y además come el ajo en los viernes por la noche. Y el que está ordenado de ir a Jerusalén y además sube a Jerusalén. Metsube de Ose Katane. Betarte Babe Kayamta. Kamaita. Es decir, en los dos primeros casos, los dos cumplen. Israel y Kutim, Metsubim de Osim. Están ordenados y cumplen con ello. Ahora, Veobteco Javim, Auhu de Abde, Veosim, Vena Metsubim. Es decir, a pesar de que lo hagan, no están ordenados.
A pesar de que el no judío haga Shabbat, cumpla con Shabbat, no está ordenado. No tiene la obligación de cumplir con Shabbat. Ahora, vea, ole Jerusalén, pero el tercer caso, los que suben a Jerusalén, Israel me subim veosim. Los judíos están ordenados de ir a Jerusalén y además lo hacen. Kutim, pero los Kutim están ordenados, pero no lo hacen. Por eso tiene prohibido el judío, pero tiene permitido el Kuti. Es decir, esa es la intención en este lenguaje de promesa. Es decir, se prohíbe al que está ordenado y además cumple con esa mitzvah. Dice la Mishnah, Konam she'eni nehene libne Noach. Me prohíbo sacar provecho de los hijos de Noach. Mutar be Israel. Tiene permitido sacar provecho de un judío. Ve Asur, ve Abdeko Jabrim. Y tiene prohibido sacar provecho de un idólatra, de un no judío. Dice la Gemara, ve Israel, minafik miklal bene Noach. Dice, espera, yo no entendí. Que los judíos no vienen de Noach. Es decir, vino el diluvio, acabó con toda la humanidad. Toda la humanidad viene de Noach. Entonces, ¿por qué? Dice Itkeru al Sheme, perdón, que van de Ikadash Abraham, Itkeru al Sheme. Dice, no. Es verdad que todos venimos de Noach, pero en el momento en el que Abraham se consagró a Shem, ahí su descendencia salió de la regla general y entonces ya no nos llaman a los judíos Bene Noach, nos llaman descendientes de Abraham. Bueno, siguiente Mishnah, vamos a ver lo mismo. Dice, el que dice que no voy a sacar provecho a Abraham, no voy a sacar provecho de la descendencia de Abraham. Asur be Israel, umutar be Abdeko Jabim. Tiene prohibido sacar provecho de un judío, pero permitido de un no judío. Espera, pregunta de Gemara. Veika Ismael. Pero Ismael también es descendiente de Abraham, también es de Abraham. Entonces dice no, porque el Basuk dice, es decir, tu descendencia, le dijo Hashem a Abraham, va a ser llamada en Isaac. Entonces solamente de Isaac son los que se nos llaman los descendientes de Abraham. Vejaika Esad. Vamos a leer este Shabbat en la Parashá, el nacimiento de Esad, hijo de Isaac, descendiente directo de Abraham. Entonces Esad también se le llamaría Zera a Abraham. Entonces dice no. Porque está escrito en el mismo versículo, que ve Isaac, en Isaac, velo col Isaac, y no todo Isaac. Es decir, que de entre los hijos de Isaac vendrá tu descendencia, pero no en todos los hijos de Isaac vendrá tu descendencia. Muy bien. Siguiente Mishnah. La Mishnah dice así, la persona promete que no va a sacar Sheni Nehemi Israel, no voy a sacar provecho de ningún judío. Es decir, está hablando de un provecho económico. Bien. Entonces, ¿qué? Lokeach beyoter, cuando va a comprar algo que pertenece a un judío, tiene que pagar más. ¿Para qué? Para que no saque un provecho de ello. Bien. Un mujer bepajot, y si le va a vender algo a un judío, lo tiene que vender más barato para que no saque provecho. Ahora, si él promete, al revés, Israel que ningún judío saque provecho de mí, entonces, ¿qué tiene que hacer? Lokeach bepajot va a comprar más barato, un mujer beyoter, y lo va a vender más caro. Ven shomimlo. Y no, perdón, lo compra más barato y vende más caro. Es decir, ven shomimlo, nadie le va a escuchar. ¿Quién va a querer venderle si él paga menos? ¿Y quién va a querer comprar si le cuesta más? Si él lo vende más caro. Ahora, por último, dice la Mishnah, tercer caso, que yo no saque provecho de ellos, ni ellos de mí. Es decir, se prohibió todo tipo de provecho de cualquier judío. Ni recibir provechos, ni dar provechos. Entonces, ¿qué dice la Mishnah? Entonces, que negocie con no judíos solamente, y no puede negociar con judíos. Muy bien, la Gemara va a tratar de entender. Dice la Gemara, Amar Shmuel, dijo Shmuel, Halokeach Keli Minauman le vaquero. Una persona que toma un utensilio del vendedor para comprobarlo. ¿Qué quiere decir para comprobarlo? Que está en la tienda, ve una cosa que le gusta y dice, lo voy a comprar a mi esposa, pero no sé si le va a gustar. Perdón, ¿me lo puedo llevar a casa para ver si le gusta a mi esposa y si le gusta se lo pago? Bien. Entonces eso se llama le vaquero. Se lo llevó para verificar.
Muy bien, está en el camino y de repente, pum, ocurre una desgracia, se le rompe. Venenas vellado, es decir, sufre un daño en su poder. Hayab. La persona tiene que pagar ese utensilio que se llevó. ¿Qué entendemos de aquí? Alma, Kasabar, Hanaat, lo que aquí, es decir, que cuando hay una compra y venta, perdón, espero que se haya escuchado, no sé, ha habido un problema aquí con el auricular. Quiere decir que cuando hay una compra y venta, el provecho es totalmente del comprador. ¿Por qué? Nosotros tenemos que saber, vamos a estudiar más adelante, que hay 4 tipos de personas que se encargan o que reciben bienes. ¿Sí? Y entre ellas está el Shomer Sahar, Shomer Hinam, el que cuida un objeto gratuitamente, el que cuida un objeto pagándole para que lo cuide, el Soher, el que alquila un objeto, y el Shoel, y el que pide prestado. Y en función de eso, las leyes son diferentes en cuanto a qué responsabilidad tiene cada uno sobre esos objetos. Ahora, aquel que tiene un objeto en su poder y que incluso que le ocurra algo y se rompa, no tiene ninguna responsabilidad sobre ello, perdón, aquel que también tiene responsabilidad sobre ello, como es este caso, que pidió el objeto para llevarlo a verificar y se rompió, tiene que pagarlo. Ese es el caso del Shoel, el que pide prestado. Entonces, si solamente está pidiendo prestado, ¿qué quiere decir? Que el que se lo dio prestado no saca nada, no tiene ningún provecho. Entonces, por eso nos está diciendo que Shmuel opina que todo el provecho en esta acción recae sobre el cliente, el loqueaj. Entonces, la Gemara pregunta de nuestra Mishnah sobre lo que acaba de decir Shmuel. Tanan, se enseñó en nuestra Mishnah, perdón. She'eni neheneme Israel, la persona que se prohíbe, promete que no va a sacar provecho de ningún Israel, mujer de Pajot, va a vender más barato. Abal, Shabebe, Shabelo, ¿qué entendemos más barato? Más barato sí, pero al mismo precio no. Entonces, veían lo que aquí, y si me estás diciendo que aquí la Anaá, el provecho solamente lo tiene el loqueaj, el comprador, entonces ¿por qué él va a vender a menos precio? Shabé Beshabé ya no tiene Anaá, ya no tiene provecho. Afilo Beshabé Beshabé. Entonces responde la Gemara y dice Matnitin, Besdevina derrame a la P. Dice no, nuestra Mishnah está hablando de qué? De que está comprando un objeto que no tiene otros compradores, es decir, es un objeto que está deteriorado o que está en mal estado o que no tiene mercado, por así decirlo, lo tiene en su almacén desde hace 20 años y nadie se lo quiere comprar. Y viene esta persona a comprarlo y el vendedor, claro que lo quiere vender, claro que tiene un provecho, se está quitando de encima algo que no tiene a quien vender. Entonces, por eso es que también hay una naá del vendedor y por eso le dice que no lo puede vender al precio Shabé Shabé, sino que tiene que venderlo más barato para que así no saque provecho de él. Entonces pregunta la Gemara, Imken, si es así, Emaresha, fíjate entonces lo que dijiste al principio de la Mishnah. El que dijo que yo no voy a She'eni Nehenemi Israel, yo no voy a sacar provecho de ningún judío, él va a comprar más caro. Ahora, si estamos hablando que en una compra y venta, que la naá, que el provecho no le llega al loqueaj, es decir, si me estás hablando de una venta en el cual el comprador no tiene provecho, ¿por qué se le prohibió venderlo o comprarlo beshabé al mismo tiempo, al mismo valor? Veod, y otra pregunta. Ema Sefa, fíjate el final de la Mishnah, cuando dijo Israel neheninli, que ningún judío tenga provecho de mí. ¿Sí? Lo que hace Bajot compra más barato y vende más caro. Veí, y si me estás hablando de Zevina, de Rame a la P, de un objeto que no tiene mercado, no hay quien lo compre, a Filo Shabe, entonces también lo podría vender al mismo precio, al precio estipulado. Entonces, Sefa, Bezevina Jarifa, el final de nuestra Mishnah estaría hablando de una venta de un objeto que tiene mucho mercado, tiene muchos compradores.
Y entonces el lokeach, el comprador, tiene un provecho de esa venta. ¿Por qué? Porque lo compré yo, no lo compró otra persona. Por lo tanto, él tiene prohibido al comprador venderlo al precio normal, sino que tiene que venderlo más barato para que él no saque provecho. Pregunta la Gemara, y Ajis es así, lo que hace Pajot, cuando va a comprar por menos dinero. Afilu Shabe Shabe, también incluso podría comprarlo al precio estipulado, Shabe Shabe, a su precio de mercado. Entonces, como teniendo en cuenta si es un objeto que se vende mucho o si se vende poco, no nos arreglamos ni con el principio ni con el final de la Mishnah, entonces finalmente dice la Gemara, dice Ela, tenemos que decir, Matnitin, que nuestra Mishnah, Bezdevina Mitzah, es decir, que es una venta intermedia. ¿Qué quiere decir? Que sí hay compradores, pero no hay muchos compradores. Y entonces, por eso, el comprador tiene un interés, el vendedor tiene un interés, y por eso, todos estos casos, si prohibió el provecho de unos o de otros, tiene que vender más caro o comprar más barato. Vedi Shmuel, y lo que nos dijo Shmuel, Zevina Jarifa. Está hablando Shmuel de un caso, de un objeto que es Zevina Jarifa, es decir, que hay mucho mercado, se vende mucho y se lo quitan de las manos. Muy bien, la Gemara trae ahora una prueba de una vereitá para las palabras de Shmuel, que el comprador, el que compra un objeto, ¿sí? Para verificarlo y que se dañó en su poder, todavía no lo pagó, se lo llevó para ver si estaba bien, se dañó en su poder, tiene la obligación de pagar por él. Taña Cabete de Shmuel, tenemos una vereitá que se enseñó según la opinión de Shmuel, que refuerza la opinión de Shmuel. A lo que Askelim mina tagar, una persona que toma utensilios del vendedor. Le shagran lebet hamib, para mandarlos a casa de su suegro, es decir, es un novio que está preparando la dote y entonces se la manda al suegro para ver si le conviene todos esos objetos que está comprando. De amarlo le dice al vendedor, y me cabelim otan mimeni, si mis suegros van a querer estos utensilios de mí, veani no ten leja de mehen, yo voy a venir, te los voy a pagar. Bien, pero si no, yo te voy a pagar por el bien que me has hecho, es decir, el provecho que he sacado, que me has permitido mandarlos, aunque no los han querido los utensilios, yo te voy a pagar algo, ¿sí? En lugar de pagarte todo el valor, te voy a pagar para agradecerte el favor que me has hecho. Ahora, ¿qué pasó? Neensu de Alija. Cuando estaban yendo los objetos a casa del suegro, ¡pum! Se rompieron, se estropearon. Hayab, el novio tiene que pagar. ¿Por qué? Porque es como dijimos en la veredita anterior, ¿sí? Que fue para el vaquero, ¿sí? Y entonces ahí se le considera como un shoel, como alguien que pidió prestado. Y el que pidió prestado es hayab, incluso beones. Ahora, bejazará, pero si estos objetos se dañaron en el retorno, patur, está exento. Y penesheu, que no sé sajar, es simplemente una persona que está como alguien que alquiló algo y entonces lo está trayendo de vuelta, ahí ya no es Shoel. La Gemara trae ahora otra historia así. Ahu Safsira, es decir, un Sarsur. Dice aquí, vamos a ver lo que dice aquí. A lo que viva aleja almenat le mahrabashuk. Es decir, es como una especie de intermediario. ¿Sí? Una persona viene y dice, oye, mira, ¿quieres vender tu vaca? Déjamela, yo te la llevo al mercado, yo la vendo y me llevo una comisión. Bien, ese es el Sarsur. Safsira, dice la Gemara. De Shakal Hamra les zabune. Tomó un asno para venderlo. Velo y Zaban y no consiguió venderlo. Dejade de Hadar Idnis Hamra. Cuando estaba volviendo a casa, se le ocurrió un accidente al burro. Jaibe Rab Nachman le shalume, pero Rab Nachman lo obligó a pagar el daño. Ah, pero espérate. Iti Rab Nachman le preguntó entonces Rab Nachman, ne sube alija hayab, bejazara patur. Acabamos de ver en la veredita de arriba que si le ocurría un daño en la ida tenía que pagar, pero en la vuelta no.
Dice, Amarle le dijo, no, pero aquí es diferente. Hazará de Safsira Jolejahi, es decir, la vuelta de este intermediario es como si estuviese yendo. De Ilu, Mashkach, Lezabune, Afilu Ababa, de Baete, Milo Mezabenle. ¿Por qué? Porque este intermediario, incluso que está volviendo, si tiene la posibilidad de vender el asno, el burro, en la puerta del dueño, cuando está volviendo, ya volvió a la casa, antes de entrar en la casa, dice, te lo compro, dice, te lo vendo. ¿Sí? Entonces, en todo momento él tiene la intención de venderlo. Entonces, por eso su ida es como su vuelta. Su vuelta es como su ida. Muy bien, dice la Mishnah. Dice, vamos a leer solamente el texto de la Mishnah y ahí lo dejaremos. Hoy, Motzei Shabbat, veremos ya cómo explicamos la Gemara de esta nueva Mishnah. Dice la Mishnah, Konam she'eni nehene le'arelim. Viene la persona y hace una promesa, yo no voy a sacar provecho de los arelim. Arelim es una persona que no tiene Brit Milá, pero lo que entendemos aquí, Stam, cuando lo dice así de manera general, es que se está prohibiendo a los no judíos, porque a los no judíos se le llama arelim, pero no se refiere a priori a un judío que Chas v'Shalom no hizo Brit Milá. Por lo tanto, mutar be'arele Israel. Tiene permitido tener provecho de un arel, de un no circunciso de Israel. Veasur be'muleov de Kohabim. E incluso tiene prohibido sacar provecho de un no judío que hizo Brit Milá. Porque cuando dijo arelim stam, en su intención estaba todos los no judíos y no específicamente el que hizo o no hizo Brit Milá. De la misma manera, el que se prohíbe sacar provecho, que no va a sacar provecho de los que están circuncidados, su intención a priori es prohibirse a los judíos y permitirse a los no judíos. Por lo tanto, Asur Be'arele Israel tiene prohibido sacar provecho de un judío no circuncidado, un motar memuleo de Kohabim, y tiene permitido un circuncidado no judío. Muy bien. She'en aorla keruya ela leshem de Kohabim. ¿Por qué? Porque la orla fue nombrada, o no se llama solamente a Arelim, más que a los idólatras. Sheneemar, porque dice el versículo, Kikol hagoyim Arelim. Todos los no judíos son Arelim. Bejol Bet Israel, Arlelev. Y todos los judíos son Arlelev. Uno se está hablando de la orla general y el otro está hablando de la orla del corazón. Es decir, los judíos tenemos orla en el corazón. A veces no escuchamos a Hashem. Pero los no judíos los llama directamente Arelim en general. Veomer, otra prueba. Dice, ve allá a Pelishti ha Arelazé. Es decir, cuando David se viene perdón. Cuando David se presenta para salir al combate contra Goliat, escucha a Goliat increpar al ejército de rey Shaul y dice que este filisteo incircunciso va a venir a blasfemar de Dios. ¿Y cómo sabía David si Goliat tenía Brit Milá o no? ¿Sí? Veomer, además dice, pen tismachna benot pelishtim, no vaya a ser que se alegren las hijas de los pelishtim, penta alosna benot haarelim, no vaya a ser que disfruten las hijas de los arelim. Es decir, que por norma general, un arel es un no judío en general. Dice la Mishnah, Rabbi Elazar ben Azaria Omer, me usahi a orla, es decir, Hashem desprecia, le es repugnante la orla. Shenidganu ba ha-reshaim, porque fueron acusados por ella los malvados. Sheneemar, o despreciados por ella los malvados. Dice el versículo, Kikola goyim arelim, todos los pueblos son arelim, incircuncisos. Rabbi Ishmael dice, qué grande es la mitzvah de la mitzvah. Shenichretu alea shelosh esre beritot, porque fueron establecidos en ella 13 pactos. Es decir, que dentro de la parashá, del texto en la Torá donde se nos habla del Brit Milá, aparece 13 veces la palabra Berit. Rabbi Yossi Omer, Gedolá Milá. Rabbi Yossi dice que grande es la Milá, Shedocha et Shabbat, que incluso empuja el Shabbat, que es más grave, que es Hamur. Es decir, que sabemos que cuando alguien tiene que hacer Brit Milá en Shabbat, incluso se profana el Shabbat para hacer la Brit Milá. Rabbi Yoshua ben Korja Omer, Rabbi Yoshua ben Korja dice, Gedolá Milá, Shelon itla lo le Moshe, atzadik alea, melosha. Es decir, fíjate qué grande es la mitzvah de la Milá,
que a Moshe no le perdonaron ni un instante que no hizo la milá. Cuando Moshe sale de camino a Egipto para liberar al pueblo de Israel, acaba de nacer su segundo hijo. Y puesto que se disponía a ir en el camino, entonces Moshe no le hizo el Brit Milá todavía, porque el camino es peligroso. Y ahí nos cuenta la Torá que al llegar la noche, cuando se pararon, inmediatamente Moshe estaba a punto de morir. ¿Por qué? Porque del cielo le reclamaron que cómo es que no le había hecho la Brit Milá a su hijo. Y ahí es cuando Tziporá cogió y circuncidó a su hijo. Entonces, ni siquiera un instante le permitieron a Moshe. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Rabbi Nehemia Omer, dice Rabbi Nehemia, Gedolá Milá, qué grande es la mitzvah de la Milá, Shedoja etan negaim. Es decir, que pasa por encima de la ley de las negaim, de las manchas. Es decir, cuando sabemos que cuando aparecían manchas en el cuerpo de la persona, manchas de tzaraat, bien, uno no podía cortar la parte de su cuerpo en la cual estaba esa mancha. Pero si hay una llaga de tzaraat en el lugar del Brit Milá, se puede cortar con la finalidad de hacer el Brit Milá. Rabbi Omer, dijo Rabbi, quedó la Milá, fíjate qué grande es la mitzvah de la Milá. Shekol la mitzvot, sheasa Abraham Avinu, lo nikra shalem al shemal. Con todo lo que hizo Abraham Avinu, las 10 pruebas que pasó Abraham Avinu, etc. ¿Cuándo es que Hashem lo llamó shalem, lo llamó completo e íntegro? Solamente cuando fue ordenado con el Brit Milá. Porque dice el versículo, Italech lefanai veyetamim. Camina ante mí y sé íntegro. Hasta entonces no era tamim. Dabarajer, otra explicación, Gedolá Milá, qué grande es la mitzvah de la Milá, Sheil Malehi, que si no fuese por el Brit Milá, lo bará Kadosh Barujú et olamó, no hubiese creado a Kadosh Barujú su mundo. Sheneemar, porque así dice el versículo, Koamar Hashem, así dijo Hashem, Imlo beriti yoman valaila, jukot shamayim vaares, los santis. Si no fuese por mi pacto de día y de noche, las leyes de los cielos y la tierra no habría establecido. Y ahí, ¿cuál es ese pacto que nosotros cumplimos y mantenemos de día y de noche? Ese es el Brit Milá. Así que por el mérito del Brit Milá, el mundo fue creado. Hasta aquí llega nuestro DAF de hoy. Que tengamos un excelente Shabbat, un final de Rosh Chodesh maravilloso, un comienzo de mes íntegro, lleno de Berajot para todos nosotros. Nos encontraremos Motzei Shabbat.